¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video de básicos de trading. En esta ocasión les voy a enseñar básicos 2 de velas japonesas, donde vamos a ver velas de pérdida de control, velas de pérdida de control total, cambios de control, velas de ignición, de cansancio y vamos a ver un patrón de velas para comprar y un patrón de velas para vender. Listo, chicos, entonces vamos a empezar viendo velas de pérdida de control. ¿Cómo saber qué es una vela de pérdida de control? Estas velas por lo general se ven cuando pierden el 50% de su movimiento como tal. Entonces podemos ver acá un movimiento alcista constituido por, dibujemos acá, más velas alcistas. Entonces tenemos una vela alcista, otra vela alcista. Tenemos un precio de apertura, hace su máximo, los toros hicieron su máximo, tuvieron fuerza, pero los osos hicieron bajar el precio y cerró por debajo de la mitad del movimiento. Quiere decir que es probable que siga el movimiento para abajo, ya que los osos en esta parte estuvieron fuertes. Ahora, chicos, vamos a verlo en una vela bajista. Podemos ver un patrón de velas bajista, va bajando el precio. Tenemos un precio de apertura. Vemos que los osos hicieron su máximo, tuvieron un buen impulso, pero los toros lograron cerrar el precio por debajo del 50% del movimiento total. Nosotros al ver estos patrones vamos a decir que son velas de pérdida de control, no pérdida de control total. Es probable que el movimiento se reverse. Ahora vamos a ver velas de pérdida de control total. Este patrón de velas, de hecho, a mí me gusta operarlo bastante, ya que aquí podemos ver que, supongamos, vemos un patrón de velas alcista. Acá tenemos el precio de apertura, los toros estuvieron bastante fuertes, lograron un máximo, pero los osos hicieron bajar el precio bastante fuerte y cerró con un cuerpo de menos del 20% del movimiento. Cuando tenemos este patrón de velas, podemos decir que los toros perdieron totalmente el control y es hora de los osos. Ahora, en las velas bajistas, en los patrones bajistas, vamos a ver velas con un movimiento bajista. Perdón, lo hacemos bien. Y tenemos un precio de apertura. Vemos que los osos estuvieron fuertes y después los toros empezaron más fuertes en el mercado. Hicieron llevar al precio hacia arriba y cerró con un cuerpo de menos del 20%. Entonces, los osos iban fuertes en un movimiento bajista, pero los toros realmente lograron devolver el mercado. Entonces, ahí decimos que los osos perdieron totalmente el control. Ahora vamos a ver este patrón de velas que también me gusta. Estos dos patrones, lo que es el patrón de pérdida de control y cambio de control, me gusta operarlo bastante, ya que es muy probable que se reverse el movimiento. Acá podemos ver un movimiento alcista y un movimiento bajista. Vamos a dibujar el movimiento alcista. Vemos un patrón de velas alcista donde termina acá y esta vela tiene su precio de apertura. Los toros siguen su movimiento, continúan el movimiento que llevaban, hicieron su máximo, pero los osos empezaron a hacer bajar el precio y lograron no solo quitarle bastante movimiento a los toros, sino lograron cerrar la vela con el color de los osos, con el color bajista. Entonces, ¿qué pasa acá? Este patrón es muy bueno, ya que
probablemente se dé otra vela bajista. Al darse una vela bajista, nosotros no vamos a decir que este es el movimiento total, sino que desde acá los osos empezaron con fuerza. Entonces, todo este es el movimiento real. Entonces, aquí ya tenemos un cambio de control. Venían los toros, pero realmente los osos hicieron un cambio brusco y tienen bastante fuerza. Ahora veámoslo con esta vela. Tenemos un patrón de velas bajistas, donde esta vela tiene su precio de cierre por acá. Siguen los osos fuertes, tienen todo este recorrido los osos. Tienen su mínimo, pero los toros empiezan a coger fuerza. Entonces, ¿qué pasa? No solo borran el movimiento bajista, sino que también hacen que la vela cierre con el color alcista. Probablemente veamos otra vela alcista. Entonces, como veíamos en el anterior ejemplo, este movimiento no lo constituye todo. Realmente este es el movimiento que hicieron los toros. Entonces, vemos que es un movimiento bastante grande. Entonces, es un cambio de control que viene bajista y ahora los toros están muy fuertes y es probable que el movimiento se reverse. Listo, chicos. Ahora, vamos a ver esto que es bastante importante, que son velas de ignición y velas de cansancio. Estos patrones de velas son bastante importantes ya que bastantes traders, más que todo novatos, pierden el dinero al no darse en cuenta de los patrones de velas. Entonces, podemos ver acá un impulso totalmente alcista compuesto por una vela grande, una vela de poder, que ustedes lo pueden ver en el video anterior, cómo son las velas de poder. ¿Qué pasa? Acá vemos una vela de inicio o vela de ignición, que empieza totalmente un impulso. Podemos ver cómo sigue el mercado subiendo y el mercado da otro impulso. Esta vela muchos traders se confunden con una vela de poder y que probablemente siga subiendo, pero no se dan cuenta que anterior vemos una vela con un impulso grande. Entonces realmente empezó el impulso y este patrón de velas quiere decir es que dio su último impulso con una vela de cansancio. Entonces es probable que el movimiento se empiece a reversar. Ahora lo vemos con una tendencia bajista. Vemos acá que tenemos un movimiento bajista con una vela de ignición, o sea, con una vela de impulso. Vemos que el patrón sigue bajista. Vemos toros en el mercado, pero no tan fuertes. Y vemos una última vela fuerte. Al ver este patrón, podemos ver que tenemos una vela de inicio, de ignición fuerte. Entonces, al ver esto, vamos a ver que esta vela realmente es una vela de cansancio, que dio su último impulso. Entonces, esta era toda la fuerza de los osos y que es probable, no 100%, porque el mercado puede hacer lo que sea, es probable que el movimiento se reverse. Entonces, para que tengan en cuenta, cuando vean velas grandes, velas de poder, tengan en cuenta patrones de velas anteriores, para que se den cuenta si tienen velas de ignición o velas de cansancio. Listo, chicos. Ahora por último vamos a ver un patrón para comprar muy bueno, que yo suelo usarlo, y un patrón para vender. Entonces, chicos, pendientes acá, que es muy importante. Vemos un impulso totalmente alcista,
compuesto por 5 velas, 2 velas, 3 velas, 4 velas, 5 velas. Al ver esto, nosotros vamos a tener en cuenta el retroceso y vamos a ver qué velas nos deja el retroceso. Siempre y cuando el retroceso no supera el impulso, vamos a seguir buscando compras. En este caso, ya quedamos con los alcistas. Si el retroceso supera al impulso, es que realmente los osos cogieron más fuerza. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Al ver este impulso, vamos a medir el retroceso para entrar en compras. ¿Dónde vamos a entrar? Podemos ver este patrón de vela. Vemos que los osos, tenemos un precio de apertura. Vemos que los osos lograron un máximo, pero que ya los toros empezaron a coger fuerza y lograron reversar el movimiento a más de un 50%. Cuando vemos este patrón de vela, ya la siguiente vela es en la que vamos a entrar. Hay dos maneras de entrar: la entrada agresiva y la entrada conservadora. ¿Cómo es la entrada agresiva? Cuando el precio empieza a tradear por encima de esta vela, cuando el precio empieza a subir, vamos a entrar. Y la entrada conservadora es al cierre de la vela, cuando realmente esta vela cierre por encima y nos damos cuenta que realmente el movimiento empezó desde acá, con toda esta vela. Entonces, no solo vamos a ver esta vela, que es de poder, sino que también vamos a ver que desde acá es que tienen poder los toros. Entonces, ¿cómo vamos a entrar? O bien sea, vamos a poner un largo. Cuando vamos a comprar, se dice que vamos en largo. Cuando vamos a vender, se dice que vamos en corto. Entonces, vamos en un largo, podemos una operación larga, digamos que vamos en una entrada conservadora. Entonces, cuando cierra el precio, perdón, la vela por encima. Vamos a poner aquí el stop loss y el take profit. Listo. Bien, lo agrandamos. Perfecto. ¿Qué pasa? Se me dañó el lápiz del zoom, entonces no importa, vamos a hacerlo con este pincel. Bueno, vamos a poner el stop loss, ya bien sea o conservador o agresivo. Un stop loss agresivo es al cierre de la vela 2 o 3 pips por debajo de la vela, de esta vela. Ese es el stop loss agresivo. Cuando nos cierra la vela, ponemos el stop loss por debajo de la vela. Yo no suelo ponerlo así y ya les explico por qué. Este es el stop loss conservador. Cuando vemos el bajo que nos formó, vamos a poner el stop loss 2 o 3 pips por debajo del bajo, de este bajo que nos formó. ¿Por qué suelo ponerlo ahí? Muchas veces el precio vuelve a testear el bajo que formó y empieza a subir. Entonces, si ponemos el stop loss por debajo de esta vela, nos va a tocar stop loss. Vamos a perder dinero. ¿Y por qué lo ponemos 2 o 3 pips por debajo? Porque si lo ponemos justo en el bajo, puede bajarnos a testear el nivel, nos sacan stop loss y se va el precio. Eso para los patrones de compra. Ahora vamos a ver un patrón de venta. Ven, quitamos esto. Listo. Acá. Vamos a ver este patrón para vender. Vemos un movimiento bajista compuesto por 5 velas. Vemos un retroceso que no supera el 100% del impulso, simplemente hasta un 60%. Entonces, ¿qué vamos a ver? Al saber que vamos bajistas, vamos a ver los patrones de velas alcistas para ver hasta dónde llega el retroceso. Vemos acá que tenemos 3 velas alcistas, pero la última, vemos su precio de apertura, tenemos
un máximo, los toros lograron subir el precio, pero como tenemos más fuerza bajista, los osos lograron que el precio bajara y cerrara por debajo del 50% de todo el movimiento. Al ver esto, vemos que ahora los osos volvieron a tomar fuerza. ¿Qué pasa acá? Tenemos, como en el patrón para comprar, tenemos la entrada conservadora y la entrada agresiva. La entrada agresiva apenas nos rompa el precio este nivel, apenas nos rompa este nivel, vamos a entrar. Si trae por debajo, tenemos la entrada. O la entrada conservadora es cuando cierre la vela por debajo. Vemos que desde acá tenemos fuerza bajista, entonces realmente el movimiento es todo este. Listo. Entonces, vamos a poner el target en un corto con la entrada conservadora, acá. Y vamos a ver stop loss conservador y stop loss agresivo. Como veíamos en el alcista, en los patrones para comprar, podemos el stop loss acá por encima de la vela 2 a 3 pips. ¿Listo? O 2 a 3 pips por encima de el alto que nos formó, de este alto. Al momento que nosotros vemos este alto, vamos a poner el stop loss por encima. ¿Para qué? Por si se le da el precio, por devolverse, venir a testear este nivel y bajar de nuevo. Si lo dejamos ajustado, nos toca nuestro stop loss. Nos toca primero stop loss si el stop loss fue agresivo, o nos toca stop loss si lo dejamos ajustado al alto. Y después se va. Listo, chicos, eso era todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben, cualquier duda me lo hacen saber en los comentarios. Me ayudarían bastante con un like. Y nos vemos en un siguiente video.